Hola a todos, somos Mariluz Fernández y María Nieto Sobrino y a continuación vamos a realizar la exposición de nuestro trabajo titulado Acoso escolar en educación infantil, percepciones de educadores y psicólogos sobre factores sociales y tecnológicos. Esta exposición la hemos dividido en 5 apartados siguiendo el esquema de un artículo de investigación: la introducción, el objetivo, la metodología, los resultados y las conclusiones. El acoso escolar es un problema real y extendido en todo el mundo. Se manifiesta a través de conductas violentas y repetitivas que en algunos alumnos ejercen sobre otros, generando un ambiente de miedo y sufrimiento. Este fenómeno no distingue edades ni etapas educativas, ya que puede presentarse desde la infancia y con el avance de la tecnología ha trascendido las aulas para aparecer en redes sociales, juegos en línea. Sus consecuencias son graves, pudiendo dejar secuelas que afectan a la salud física, emocional y al rendimiento académico de quienes lo padecen. En España, la situación es alarmante. 1 de cada 3 niños sufre acoso escolar, lo que equivale a un 29,5% de la población joven. Es fundamental tomar conciencia y actuar para frenar esta problemática, promoviendo el respeto y la empatía en todos los entornos. Aunque el bullying suele visibilizarse más en niños de 6 a 12 años, segunda infancia, y en adolescentes de entre 12 y 18 años, también está presente en la etapa infantil, que corresponde a los 3 y 6 años. Es importante reconocerlo desde temprano para poder prevenirlo y abordarlo de manera adecuada. La corta edad de los agentes involucrados en el bullying en esta etapa educativa, de 3 a 6 años, constituye uno de los factores más agravantes de este fenómeno, puesto que se da una cierta tendencia a minimizar erróneamente la importancia y la gravedad de las situaciones de acoso escolar por parte del profesorado y de los padres. Ante estas situaciones se suele decir: esto es cosa de niños, no se le da importancia. Como objetivo de este trabajo podemos plantear los siguientes. Primero, analizar cómo perciben tanto los docentes de educación infantil como los psicólogos infantiles el acoso escolar al niño de 3 a 6 años. Segundo, describir cuál es la percepción de los docentes sobre la formación que reciben acerca del acoso escolar y las causas que atribuyen al bullying. Tercero, examinar si los docentes son conscientes de la existencia del acoso en sus propios centros y en otros centros escolares. Cuarto, analizar si influye el tipo de centros educativos, que sea público o privado, o la existencia de planes de acción contra el acoso en la percepción del bullying. Quinto lugar, describir la opinión de los psicólogos acerca de las causas que pueden generar el acoso, por qué las víctimas tienden a ocultarlo y también qué posibilidades de recuperación psicológica tienen. Realizar una comparativa entre ambos colectivos, docentes y psicólogos, respecto a las causas y manifestaciones del acoso escolar. Se ha tomado una muestra de 70 profesores de educación infantil en activo y 19 psicólogos. Cabe destacar que es más complicado poder tener datos de psicólogos porque no hay tantos que hayan tenido experiencias con casos reales de acoso en la etapa de educación que estamos tratando en este trabajo de investigación. Las variables tomadas en el caso de los profesores de educación infantil son las siguientes. Por un lado, se han considerado variables independientes, el tipo de centro educativo, público, privado, y la existencia de un plan de acción contra el bullying en el centro escolar. Por otro lado, como variable dependiente, se ha considerado la formación recibida, la percepción de los profesores acerca de la convivencia en el centro, la influencia de otros factores, uso de tecnologías, la televisión, los padres, profesores, niños. Se han observado factores de acoso escolar en algún momento y si conocen casos reales de bullying tanto en el propio centro del profesor como en otros centros educativos. En el caso de los psicólogos se consideran las siguientes variables: la importancia del bullying en infantil, si consideran que están infravaloradas. Al igual que a los docentes, también se considera aquí la influencia de otros factores: padres, niños, profesores, tecnologías, televisión. ¿Cuáles son las razones por las que las víctimas ocultan su situación? Se pregunta si conocen casos de bullying en la etapa infantil y los tratados como profesionales, y la percepción de recuperación psicológica de las víctimas. A continuación vamos a abordar los resultados. Hemos visto que hemos analizado dos perfiles profesionales
muy parecidos y que pueden ayudar ante cualquier situación de acoso escolar. Nos vamos a centrar en primer lugar en los profesores de educación infantil, los cuales sí que manifiestan que hay una inquietud o que se pueden observar como factores influyentes las nuevas tecnologías, la televisión, los juegos en línea, debido a que, bueno, pues los niños pueden estar expuestos a situaciones violentas. En esta línea sí que es cierto, y bueno, pues adelantando un poco lo que veremos a continuación, que los psicólogos están de acuerdo con los educadores de educación infantil, pero en menor medida. Otro de los resultados que más nos llamó la actuación y que, bueno, pues es algo que nos manifestaron los docentes de infantil es que había que valorar y que los centros educativos tenían que tener planes de actuación relativos al acoso escolar, un plan anti-bullying y no solamente tenerlos presentes en los centros educativos, sino también informar y hacer presentes en estos planes a los padres y, bueno, pues otros docentes y los niños. En esta línea, como se puede observar en la gráfica, bueno, vemos dos resultados diferenciados. Por un lado, los docentes que sí que pues, reconocen que en su propio centro educativo hay casos de acoso escolar y los docentes que no observan de manera tan directa o que no reconocen de manera tan directa casos de acoso en su centro escolar. Y nos ha sorprendido mucho en esta línea que bueno, pues los docentes sí que visibilizan todavía más casos de acoso escolar en otros centros que no son donde ellos imparten docencia que en el suyo propio. Vale, observando un poco cómo se manifiestan ambos perfiles, por un lado los docentes y por otro lado los psicólogos, vemos como primera causa que puede influir en el acoso escolar que tanto docentes como psicólogos, bueno, pues dicen que la influencia de los maestros es el factor menos determinante en el acoso escolar. Seguido ya como opinión solamente única de los docentes, bueno, pues que el uso de o la exposición a pantallas, el uso de tecnologías, juegos en línea, etcétera, etcétera, es otro factor que puede ser muy influyente ya en el acoso escolar. Y luego, por último, los psicólogos que determinan que como factor influyente en el acoso escolar, pues es la familia, bueno, pues la convivencia con los otros niños, etcétera. Vale, como conclusiones finales, lo mismo, diferenciamos ambos perfiles. Vemos, por un lado, que los docentes, digamos que ven a las nuevas tecnologías, las redes sociales, los juegos en línea, es decir, la exposición a las pantallas, como un factor determinante e influyente en los casos de acoso escolar y, por otro lado, los psicólogos que, a pesar de que, como comentaba anteriormente, también visibilizan estos factores como influyentes, determinan que el factor de riesgo viene sobre todo en el entorno familiar y social del niño. Como conclusión final, bueno, pues queremos evidenciar que es necesario un equilibrio. No basta solamente con que desde bueno, pues el ámbito educativo, el ámbito psicológico, visibilicemos que tiene que haber un equilibrio, o sea, que tenemos, perdón, que regular el uso de las pantallas, sino que también tenemos que concienciar a las familias de regular este uso y tenemos que promover un entorno familiar y educativo que sea óptimo y en contra a la violencia. Padres, docentes y psicólogos tenemos que trabajar juntos pues, para crear un ambiente seguro tanto en el mundo físico como en el mundo digital. Muchas gracias a todos por la escucha y estamos a vuestra disposición para cualquier duda o cuestión que pueda surgir.